La identidad de los hombres del Pilar creo que realmente nunca fue uno de los temas más importantes o hablados dentro del fandom de JoJo, pero recientemente, que fue la independencia de mi país en septiembre, hace unos meses, algunos otakus en Facebook y en Twitter hicieron hilos o publicaciones de personajes con ascendencia mexicana, ya sea total o parcial. Entonces pues ya saben, ¿no? En algunos animes como Hajime no Ippo, Ashita no Jou, Megalobox, Kobayashi-san Shinome Dragon, Bleach y un par más, ¿no? Pero en algunas publicaciones llegaban a mencionar a los hombres del Pilar. Y la verdad es que se llegaron a hacer unas discusiones dentro de si realmente los hombres del Pilar tenían ascendencia mexicana. Entonces me pareció un tema interesante y creo que, bueno, aquí voy a recopilar los datos que nos da el manga original. Lamentablemente lo más correcto sería leer directamente el manga en japonés, pero yo no sé japonés, entonces me tendré que valer con la traducción que se encuentra en Tu Manga o Lector Tu Manga Online. Pero bueno, voy a recopilar la información, voy a comparar algunos datos y después llegaré a la conclusión. Algo que considero muy importante marcar es que no voy a tomar del todo en cuenta las primeras imágenes del capítulo 1 del primer volumen de Phantom Blood. ¿Esto por qué? Más que nada porque hay incoherencias, diría que es en parte un Araki Forgot, entre lo que te dice la información de Battle Tendency con la información que te dice Phantom Blood. Simplemente las fechas no coinciden. Y aparte incluso algunas referencias culturales no están muy bien marcadas, repito, o sea, no le voy a pedir a Araki que haya hecho una investigación súper enorme, pero sí considero que realmente es algo que Araki no tomó muy en cuenta para crear a los hombres del Pilar que nosotros conocemos en la segunda parte. Aparte que, por ejemplo, se dejan muchas cosas al aire. Por ejemplo, se menciona ¿qué pasó con esta civilización? ¿Por qué desaparecieron de la nada? Y eso jamás se responde. Entonces, más que nada por eso no los voy a tomar tan en cuenta. En uno de los primeros paneles del manga se menciona que la Fundación Speedwagon ha encontrado algo que puede estar relacionado con lo sucedido en la primera parte, por lo que decide llamar a Straits. Se menciona que se encontró en México y que, bueno, en la imagen podemos ver una pirámide que se asemeja bastante a la pirámide del Sol que podemos encontrar en Teotihuacán. Una vez llega a Straits podemos ver un cuerpo momificado, o sea, pues simplemente un cadáver, que bueno, tiene la vestimenta pues parcialmente parecida a la de un teotihuacano, ¿no? Detrás de la momia se encuentra una ilustración en piedra de la máscara de piedra. Entonces, bueno, aquí es cuando ya se empieza a relacionar. Más o menos Speedwagon y Straits dan a entender que, pues bueno, se trata de los creadores de la máscara de piedra, ¿no? Que recordemos fueron los que causaron todos estos problemas en la parte 1. Y pues se encuentra en México, pero bueno, seguiremos con la información. En el siguiente panel es cuando se nos dan dos datos muy importantes. Primeramente encontramos que en las paredes se encuentra una ilustración de lo que nosotros podríamos interpretar como los hombres del Pilar, ¿no? Que según las inscripciones que menciona Speedwagon, en la pared se refiere a ellos como que están un peldaño arriba en la evolución, ¿no? Sobre la humanidad. Entonces aquí ya nos da a entender que como mínimo llegaron a tener un contacto suficiente como para hacer una ilustración en piedra, como para mencionarlos en sus relatos. Y ya después se menciona que incluso en los ancestros de nuestros ancestros esta persona ya existía, ¿no? Que es quien conoceríamos como Santana y que ha estado durmiendo, ojo aquí la fecha, o bueno, la cantidad de 2000 años, recordemos, 2000 años. Después ya se muestra a Santana, la ilustración y unas máscaras de piedra alrededor. Siguiendo con las inscripciones que se encuentran en la pared, se menciona tal vez un poco de los poderes, ¿no? De que pues prácticamente es el ser perfecto y de que una leyenda que dice que en cuanto consiga la amistad del sol será pues el mundo le pertenecerá, ¿no? Después ya sabemos lo que hace Straits y todo lo que pasa. Entonces los nazis que tienen un centro de investigación en México, vaya que avanzados, se llevan lo que viene siendo el pilar en donde se encontraba Santana y pues ya empiezan a hacer experimentos con él, ¿no?
Después Araki dibuja lo que viene siendo un mapa de lo que está pasando actualmente y nos da dentro del mapa de México algunas ubicaciones muy interesantes, en donde primeramente las ruinas donde se encontró Santana, ¿no? El hombre del pilar, la zona del río donde Speedwagon fue capturado y el laboratorio, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación del mapa real de México y específicamente del espacio geográfico que ocuparon las civilizaciones prehispánicas, nos daremos cuenta tanto por las ilustraciones como por la ubicación que nos encontramos con que al menos en donde se encontró, ojo aquí, donde se encontró Santana, es algo muy parecido o sería como inspirado de cierta manera en Teotihuacán, ¿no? Que es bueno, es una de las civilizaciones prehispánicas más antiguas. Entonces, bueno, simplemente eso, nos quedamos con el dato de que sí, sería más o menos con los teotihuacanos en donde se encontraría Santana. En otro de los paneles que solía hacer, bueno, también hace Araki, se muestra que, por ejemplo, el hombre del pilar, en este caso Santana, es quien creó la máscara de piedra. Si bien el sol, realmente el sol se supone, aquí menciona que no lo mata, simplemente como que lo petrifica, y pues de que su objetivo es alcanzar el ser perfecto. También se nos pone, por ejemplo, algunas dudas como sueño de nacimiento, cómo nació, hay hembras, cómo son, entre otros datos, pero todo pone desconocido. Otro dato que considero de los más interesantes e importantes es que hay una ilustración de los 4 hombres del pilar, en este caso Cars, Wamuu, AC/DC y Santana, en las ruinas, ¿no? En las ruinas que creemos, se ubican en México. Después también se hace alusión al calendario, pero bueno, el calendario es azteca. Aquí se menciona pues igual como que la fecha, pero bueno, supongo que tampoco le pediré un trabajo de investigación súper complicado ahora aquí. Hay un calendario con su propio año. Luego encontramos que AC/DC, Wamuu y Cars, ojo aquí, se encuentran actualmente durmiendo, bueno, en ese punto de la historia, en Roma, en el Coliseo Romano. Pero algo que a mí me llama la atención es el hecho de que en el Coliseo Romano, en las ruinas del Coliseo Romano, no se encuentra, digamos, esculturas o pinturas que hagan alusión a estos seres, a diferencia de las que sí encontramos en México. Hacen alusión a la tribu del Jamón, que también mencionan que la masacraron hace 2000 años. Y también algo que a mí me llamó especialmente la atención es el siguiente diálogo que dice: en cuanto al objetivo que poseía el imperio y por el que vinimos a estas tierras, haciendo alusión a que no son de aquí, o sea, de que vinieron a estas tierras por un objetivo. Ese objetivo pues era la piedra roja de Aja para poder alcanzar el siguiente peldaño de la evolución, que se mencionaba la tenía el emperador de Roma. Igualmente vuelven a mencionar muchas veces lo de que hace 2000 años fue que masacraron al clan del Jamón. Y pues nada, de la ubicación del clan del Jamón podemos entender, creo yo, que es en Italia, ya que primeramente la construcción en donde entrenan César y entrena Jonathan pues se ubica en Italia. No solo eso, William Acepeli, que fue el primer usuario de Jamón que conocimos en el manga, pues era de Italia, era ascendencia italiano, abuelo de César. Después en otro panel, o sea, y es aquí otra vez que me llama la atención porque mencionan que no se sabe prácticamente nada de ellos, de que tienen 5000 años de existencia como mínimo, pero ponen la máscara de piedra y una vez más relacionan a México, en este caso otra pirámide, pero aquí se muestra mucha gente muerta y también mencionan los experimentos. Entonces podemos entender que, al menos una de las teorías que yo haría, es que durante la experimentación de la máscara de piedra pues se utilizó a pueblos prehispánicos, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, relacionen mucho lo que viene siendo el periodo de la creación el perfeccionamiento de la máscara de piedra con las pirámides. Otro punto también que yo consideraría es el hecho de que en el recuerdo de César, cuando intenta matar a su padre, ya desde ese punto estaban ahí Cars, Wamuu y AC/DC. O sea, no es que los hayan puesto recientemente ahí, ellos ya tenían bastantes años en el Coliseo Romano, entonces podemos entender que ahí fue donde se asentaron. Después pasamos bastante tiempo sin demasiada información, y en la muerte de AC/DC menciona que tal vez he recorrido más de 10.000 años solamente para conocerte. Entonces bueno, de que al menos como mínimo Wamuu cuenta con 10.000 años.
Aquí otro de los puntos clave, justamente la historia de Cars, pues menciona que lo que vienen siendo los hombres del Pilar son una especie mucho más antigua que la humanidad misma, ¿no? Y después de lo de su historia, habiendo sacrificado a su clan, el genio empezó un largo viaje con 2 niños desconocidos y un compañero, AC/DC. Eso fue hace unos 10.000 años. Entonces podemos entender que más o menos la edad cercana a los hombres del Pilar es de 10.000 años. Entonces, ¿los hombres del Pilar son mexicanos, sí o no? Yo diría que es un 50-50. ¿Por qué? Primeramente, no sabemos la ubicación, el espacio geográfico en el que se encontraba su civilización, su especie, antes del recorrido. Entonces, no tenemos muy claro esto. Pero tomemos en cuenta que en México, en las ruinas de México, es el único lugar en donde se llegó a ver representaciones de los hombres del Pilar. En este caso, las inscripciones en las paredes, ¿no? Que se mencionaban, y aparte mencionaban su leyenda. Así que como mínimo tuvieron cierto contacto con los hombres del Pilar. Y por ejemplo, me llamó la atención que, no sé, en las ruinas del Coliseo Romano no se encontraba, por ejemplo, en donde estaban durmiendo, tal vez alguna escultura, alguna pintura, que es como lo que la gente más relacionamos con el arte clásico italiano. No solo eso, incluso las fechas pueden, yo diría que hasta coincidir un poco en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque, mira, nos cuentan de que ellos masacraron el clan del Jamón hace 2000 años y fueron a Roma para conseguir la piedra roja, ¿no? Y si tomamos en cuenta que el clan del Jamón era italiano, o al menos eso es lo que creemos y es casi seguro, entonces podemos suponer que la experimentación con la máscara de piedra surgió alrededor de hace 2000 años. Y como mencionaba, lo que viene siendo la cultura, o bueno, la civilización teotihuacana, se ambienta sus inicios se remontan al 100 antes de Cristo. Entonces serían alrededor de 2000 años. Entonces, haciendo, digamos, como un contraste, digamos, una comparación, podríamos decir que tuvieron contacto con la civilización teotihuacana, como se mostraba con los cuerpos y todo esto, viendo que ocupaban la piedra roja. Fue entonces que viajaron con el objetivo de conseguir la piedra roja. No solo eso, por ejemplo, en Teotihuacán se han encontrado objetos un poco característicos y famosos, diré yo, y uno de los más famosos es justamente una máscara, ¿no? Una máscara de piedra. Entonces, no digo que exactamente se haya enfocado en eso Araki, pero sí creo que tal vez tuvo cierta inspiración. Otro aspecto también en el que me quería fijar para realmente entender o dar un veredicto acerca de esto, era por ejemplo de que la vestimenta de los hombres del Pilar. Los hombres del Pilar tienen una vestimenta muy única, o sea, realmente no es como que lo pudiéramos comparar con prácticamente ninguna civilización, pero sí hay algunas a las que se le acercan, es justamente las prehispánicas, ¿no? Porque no se parece en nada, por ejemplo, a la vestimenta egipcia, a la vestimenta romana, a la vestimenta griega, ni a la china ni a la japonesa. Pudiéramos relacionarla tal vez un poquito más con, por ejemplo, la vestimenta que se encontraba justamente en Teotihuacán, con los aztecas, con los incas. Entonces diría que en conclusión, así yo diría que no son exactamente mexicanos, pero sí tuvieron un acercamiento, ¿no? Una interacción a ambos pueblos, pero no por esto significa que sean mexicanos, pero por lo mismo de que como es la civilización con la que más tuvieron contacto y sus ropas pueden estar de cierta manera y muy ligeramente inspiradas por estas civilizaciones, yo diría que es un 50-50 como menciono, pero es más un sí que un no. Igualmente no considero que sea un tema demasiado importante o relevante para la historia, entonces no vale la pena tanto pelarse por esto, simplemente como no hay una respuesta clara, pues que cada quien piense lo que quiera pensar, porque realmente hay suficiente material como para decir que sí y que no, entonces en sí pues nada más quería hacer este video para hacer una recopilación de los datos mostrados y pues para ver si podemos llegar a una conclusión, pero juntando todos los datos nos quedamos prácticamente igual, ¿no? Ahora puede que tengamos más bases para decir que sí o que no, pero al final termina siendo lo mismo, termina siendo un ciclo sin fin.
Sin más que comentar acerca de este tema, dime a ti qué te parece, si realmente tendrán o no la ascendencia, si más bien ellos tuvieron cierto solamente acercamiento, pero eso no significa que sean mexicanos. Realmente considero que todas las opiniones son válidas y dime la tuya, ¿no? Nos vemos en el siguiente video. Lo siguiente que voy a mencionar es completamente del canal, entonces si no te interesa mucho, pues puedes retirarte. Acerca de si voy a hacer videos de la parte 6 y de la parte 7. Pues realmente de que quiero, pero el problema es que a diferencia de las otras partes, tengo el problema de que no me siento tan confiado para hablar de estas. ¿Por qué? Porque son partes que nada más he visto una vez, nada más las he leído, en comparación de las otras 5 partes que las he leído y las he visto, entonces como que puedo sacar mejores conclusiones. Especialmente con la parte 6 es con la que tengo problema para hablar. Lo he intentado, pero simplemente no puedo. Entonces, puede que cuando salga la adaptación al anime hable de ella, pero por el momento no hay demasiados planes para hacer videos de la parte 6 y de la parte 7.